Muy buenos días, amados hermanos. La honra y la gloria sean para Dios en este nuevo día, en esta nueva mañana, en la escuela dominical donde sabemos que a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan para bien. Vamos a dar inicio al culto, vamos a dar inicio a este servicio que Dios ha preparado para nosotros como iglesia, para que nosotros podamos servir como siervos del Dios Altísimo, como discípulos de nuestro Señor Jesucristo en la obra que Él nos ha encomendado. Padre nuestro, Señor Todopoderoso, te damos muchísimas y muchísimas gracias porque hoy son nuevas tus misericordias en esta mañana. Te damos infinitas gracias porque el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida. Gracias por esta libertad, gracias por tu palabra, gracias porque hoy tú nos has permitido, Señor, disfrutar de amanecer, Señor, gozándonos de tus bendiciones, de tus maravillas, de este tiempo maravilloso, de este día glorioso, donde tú tienes todo bajo control. Y gracias porque nosotros como iglesia lo que hacemos siempre es buscarte en espíritu y en verdad. Te alabamos en este día, te bendecimos, te glorificamos y te exaltamos y te damos a ti toda la honra, toda la gloria, el poder y el honor siempre serán para ti. Gracias, muchísimas gracias por este tiempo de bendición. Muchas gracias por la comida, por el vestido, por la bebida, Señor, y por todas las áreas de nuestra vida en este tiempo tan glorioso y tan maravilloso que tú sigues preparando para tus hijos, para tu iglesia y para todo el proyecto y futuro que tienes preparado para nosotros. Muchas, pero muchísimas gracias, porque solamente, Padre nuestro que estás en el cielo, con tu Hijo amado nuestro Señor Jesucristo, cogidos de tu mano, Señor, podemos, Padre, alcanzar todo lo que tú tienes ya destinado y propuesto en todas las áreas de nuestra vida. Te alabamos en este día, te bendecimos y te glorificamos. Y te pedimos que en el nombre del Señor Jesucristo, Padre nuestro, sea el Espíritu Santo de Dios que nos ministre, sea el Espíritu Santo de Dios que nos enseñe, sea el Espíritu Santo de Dios que grabe la palabra en las tablas de nuestro corazón y que tu palabra siga siendo en espíritu y en verdad en todas las áreas de nuestra vida. Gracias, muchas gracias, Señor, por tu iglesia, y tomamos tu palabra en acción de gracias y te suplicamos que seas tú bendiciendo cada palabra, cada pensamiento, Señor, que sale de nuestra boca, pero que sea revelación y que sea administración del Espíritu Santo de Dios. Padre del cielo, entregamos en tus manos preciosas este servicio, este culto, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Amados hermanos, queremos compartir hoy una segunda enseñanza en el libro de Filipenses, en la carta a los Filipenses, porque hace 8 días estuvimos aprendiendo, el Espíritu Santo nos enseñó la comunión del Evangelio. Hoy yo los llevo, ¿cierto?, en mi mente, los llevo en mi corazón y los llevo en mis oraciones. Lo que Pablo nos enseña a través del Espíritu Santo de Dios es que siempre estemos dispuestos nosotros a adorar y a glorificar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Hoy el título de enseñanza es el progreso del Evangelio, basado en el libro de Filipenses, capítulo número 12, hasta el capítulo número 1, del versículo número 12 al versículo 26. Vamos a tomar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos a la verdad, dice Pablo, predican a Cristo por envidia, otros por contienda y otros por buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, los sinceramente, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Versículo 18. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún.
porque sé que después, dice versículo 19, porque sé que por vuestras oraciones y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por envidia o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de nosotros, y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Amén. Vamos a ver 3 características fundamentales en esta mañana del progreso del Evangelio, que tú y yo como iglesia debemos de tener siempre grabado en las tablas de nuestro corazón. Por eso es que es importantísimo de que nosotros siempre escudriñemos, meditemos la palabra de Dios, qué fue lo que Dios quiso enseñarnos en este tiempo, en esta bendición de hoy, ¿no es cierto? Entonces, nótese que Pablo describe todo lo que había atravesado, llama a estas aflicciones las cosas que me han sucedido. Por eso, en el versículo 12, Pablo dice, hermanos, quiero que sepan, hermanos, quiero que sepan todas las cosas que a mí me han sucedido, me han pasado, que han venido en realidad a ayudar al anuncio y al progreso del Evangelio. Por eso dice, todas las cosas que me han sucedido me han ayudado, han redundado más bien para el progreso, o sea, me han ayudado, ¿cierto?, para el bien del progreso del Evangelio. Yo sé que la mayoría de muchas personas hubieran relatado primeramente todo lo que le ha pasado, porque normalmente es así, porque el ser humano es así. Pero para Pablo no era importante eso. Para Pablo era más importante, ¿cierto?, lo que Dios había hecho en su vida y de lo que Dios está haciendo. Pablo estaba tan agradecido y dependiente del Espíritu Santo de Dios que Pablo lo único que quería él contar en su vida es el Evangelio. Que Cristo fuera el primer lugar en su vida. Entonces, ¿qué hace Pablo? Empieza a honrar, ¿cierto? Y a promover, ¿qué? El Evangelio de Cristo. Por eso, en ese versículo número 12, le dice a los filipenses, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. ¿Acaso los filipenses temerían el encarcelamiento de Pablo? ¿Será que ese encarcelamiento ellos pensarían que impedía la extensión del Evangelio? Por tanto, les quita el temor diciéndoles, mire, a mí este encarcelamiento me está ayudando para extender, para el progreso del Evangelio de Cristo. Por eso dice, las cosas que me han sucedido, las cosas tocantes a mí, dice el apóstol Pablo. O sea, todo lo que Pablo está anunciando es a Cristo. Por eso, número 1, del versículo 12 al 21, Pablo coloca en primer lugar, ¿cierto?, a Cristo. Del versículo 12 al versículo número 21. Entonces, por eso en el versículo número 12 dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. ¿Y quién es el Evangelio? Jesucristo mismo. Por eso Pablo lo coloca en el primer lugar. Por eso nosotros tenemos que ser esforzados cada vez que venimos a la palabra, qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos como algo importante, como algo urgente, como algo que debemos empezar a desarrollar con propósitos muy claros. Y dice el apóstol Pablo, o sea, esto me ha ayudado para progresar. O sea, ¿qué le trae a los hermanos en Filipos, a la iglesia de Filipos? ¿Qué trae? Trae tranquilidad. O sea, los hermanos quedan tranquilos y dicen, no, Pablo no está preocupado en la condición que él está, ¿cierto? Más bien, esa fe que tiene Pablo alumbra su entendimiento, ¿sí? ¿Y qué hace? Opaca todo aquello que era adverso en su vida física, en su vida natural.
O sea que cuando el poder y la luz del Evangelio de Cristo y la llenura y la unción del Espíritu Santo está en nuestra vida, toda adversidad, todo náufrago, todo problema, ¿cierto? Se va, ¿qué? Opacando, se va desvaneciendo. ¿Por qué? Porque crece el poder y la gloria de Dios en nuestra vida. En el versículo número 13 dice, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. De tal manera que mis prisiones, dice Pablo, mis prisiones, ¿no es cierto?, se han hecho patentes en Cristo. Entonces, ¿qué está diciendo el apóstol Pablo? Dice que las prisiones, que el estado en donde él se encuentra, le ha servido de testimonio público de Cristo. ¿Sí? ¿Para quiénes? Para los que estaban en el palacio y todos los que estaban alrededor de él. Pablo nunca pidió ayuda. Pablo aquí en el versículo 3 no está pidiendo ayuda que lo saquen de ahí. Pablo lo que está es dando testimonio, como tú y yo tenemos que dar testimonio de lo que somos nosotros en Cristo Jesús. ¿Correcto, hermanito? Entonces, lo que nos enseña en el versículo número 14 es algo importante, hermanos. Dice, y la mayoría de los hermanos, o sea, la mayoría de los hermanos, cobrando ¿qué? Ánimo en el Señor, con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Gloria a Dios. ¿Cierto? Pablo, ¿a qué está animando? Pablo, después de que les habla en el versículo 12 y 13, que para él lo primero en su vida es Cristo. Para él lo primero en su vida es el progreso del Evangelio. ¿Y eso qué traen en estos hermanos? Dice, la mayoría de los hermanos cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones se atreven mucho más a predicar la palabra de Dios. ¿Qué nos enseña esto a nosotros? Que nosotros, entre más situaciones adversas vengan a nuestra vida, más debemos glorificar el nombre de nuestro Señor. Por eso el mensaje debe que estar, no, la palabra nuestra presa. Lo que está enseñando, lo que Pablo les está transmitiendo a la iglesia de Filipo es que la palabra no está presa. Y que la mayoría de los hermanos, con esa seguridad, esa convicción en el Espíritu Santo que tiene Pablo, ¿cierto?, los anima, ¿cierto?, a anunciar el mensaje sin miedo y con más confianza en el Señor Jesucristo. No en lo que Pablo les estaba diciendo, sino que en lo que había en el anuncio y el progreso del Evangelio en que Dios estaba usando en ese momento a Pablo a través del Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, Pablo les está diciendo, hablo francamente, y la mayoría de los hermanos cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones. Ellos dijeron que Pablo no podía ir. Entonces, ¿qué decisión tomaron ellos? Si Pablo no puede ir, nosotros iremos. ¿Cierto? Si muchos dicen ser cristianos, no van, nosotros vamos a ir, hermano. Nosotros vamos a ir a predicar esa palabra que es muy importante en este tiempo. ¿Y cuántos salieron? Muchos de ellos salieron a hacer la obra de Dios. Amén, hermanos. ¿Pablo dónde estaba? Se sentó tranquilo, ¿de dónde? En su celda, en el lugar donde él se encontraba. ¿Qué dijo? Bueno, yo estaba solo, dijo Pablo. Yo estaba solo. Por supuesto, había algunos otros, pero muy poquitos. Pero ahora literalmente hay cientos, miles predicando el Evangelio de Cristo. Qué felicidad, qué gozo tan grande había en la vida de Pablo en ese momento por los hermanos en Filipos. Porque se animaron, porque se fueron ¿a qué? Con ahínco, ¿cierto? Con alegría, sin miedo, con confianza a predicar la palabra de Dios. ¿Qué hizo? Se multiplicaron todos aquellos. Así que dice que todo lo que me ha sucedido a mí ha sido, como dice al final del versículo número 12, ¿cierto? Que todo lo que a mí me ha pasado para bien, para el progreso del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Mire lo que nos enseña ahora el versículo número 15. Versículo 15 dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia, otros por contienda, ¿cierto? Otros por lucrarse, otros por enriquecerse, ¿cierto? Dice el apóstol Pablo, pero otros de buena voluntad. Pablo lo hacía de buena voluntad. Pablo les enseñaba
El Señor nos está enseñando en esta mañana que tú y yo debemos predicar el Evangelio, ¿cierto? De buena voluntad. Porque hay unos que lo hacen por contienda, hay unos que lo hacen por envidia. Entonces, por eso en este versículo 15 dice, usted puede darse cuenta que la envidia y la contienda causan tantos problemas en la iglesia. ¿Qué es lo que está causando tantos problemas ahorita en la iglesia? La envidia, ¿cierto? Y la contienda, amados hermanos. Cada día se perjudica más la iglesia, te perjudicas tú o me perjudico yo, ¿cierto? Si nosotros andamos en contienda, si nosotros, ¿cierto? Envidiamos lo de los demás. Es la contienda, eso de estar murmurando, eso de estar hablando, no, hermano, si tú y yo, si tú me ves un error a mí, ora por mí. Si yo te veo un error a ti, ora por ti, porque eso se llama estar en la unidad del Espíritu Santo de Dios. Amén. Gloria a Dios. Por eso es que es importante que nosotros veamos lo que Pablo nos quiere enseñar, ¿cierto? Y el Espíritu Santo de Dios nos quiere enseñar en el versículo número 15. No lo hagamos por envidia, hermanos. No lo hagamos por contienda. Hagámoslo de buena voluntad. Eso es lo que nos entra. Porque hoy lo que está perjudicando a la iglesia, ¿cierto? No son las drogas. No es el alcohol, amados hermanos, ¿cierto? No es la rivalidad o los gobiernos del mundo. Hoy lo que está perjudicando a la iglesia se llama la envidia y la contienda dentro de la iglesia, lo que ha perjudicado a la iglesia en estos tiempos, hermano. Por eso la invitación en el día de hoy para Pablo era importante tener en primer lugar el primer principio, ¿cierto? De esta enseñanza se llama Cristo en primer lugar. Pablo puso al Señor Jesucristo de primero. Por eso, cuando nosotros estamos predicando la palabra de Dios, meditemos primero, que sea el Espíritu Santo de Dios, porque el Espíritu Santo de Dios siempre va a permitir que tú y yo prediquemos por buena voluntad, no por contienda ni por envidia. Mire lo que nos enseña, ¿cierto? En Romanos 14:1. Romanos 14:1. Dice la palabra de Dios, recibid al débil en la fe. Recibir al débil en la fe. Ese hermanito que viene y no lo sabe, hermano, no es para contender con él, es para que tú y yo seamos usados como el apóstol Pablo. Pablo no contendía con nadie, Pablo no se quejaba de nada de lo que vivía. Pablo lo único que hacía era hablar del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para que progresara la palabra de Dios. Por eso dice, recibid al débil en la fe en Romanos 14:1, pero no para contender sobre opiniones de hombre. O sea, recibamos, acojamos a nuestro hermano, abracémoslo. Si de pronto de una u otra manera él está confundido, para eso Dios te dio a ti y me dio a mí la llenura de la unción del Espíritu Santo de Dios. Vamos ahora a 2 de Corintios, capítulo número 11. Vamos, 2 de Corintios, capítulo número 11. 2 de Corintios 11, versículos 1 al 4. Dice la palabra de Dios, ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme. Ojalá. Porque para unos, muchas veces la palabra de Dios es locura. Versículo número 2. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. ¿Qué estaba enseñando el apóstol Pablo? A veces tenemos que tolerar muchas veces a los hermanos con las locuras que vienen. Pero tolerémonos un poco, como dice Pablo, porque dice, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentarnos como una virgen pura a Cristo. En ese momento nosotros tenemos que presentarlo, ¿cierto? Como alguien que hasta ahora llega al Evangelio. Sí, pero a Cristo tenemos que presentar, a Cristo. No presentarnos a nosotros, no presentar a la congregación donde estamos, dice. Pero en el versículo 3 dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo.
Muchos en estos momentos, ¿cierto? Como la serpiente engañó a Eva, muchos están engañando las conciencias, las mentes de muchas personas, ¿cierto? Porque aquí dice, y sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Soportar la locura de esos otros hermanitos creyentes que de pronto se están congregando en otro lugar o de pronto se congregan también con nosotros y vienen con cualquier locura. Hay que soportarlos, ¿cierto? Así recordemos cómo la serpiente extravió a Eva del propósito. Por eso en el versículo 4 dice, porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que hemos predicado, o si recibís otro espíritu que habéis recibido, o otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Bien. ¿Por qué? Porque tenemos la unción del Espíritu Santo de Dios. Si sabemos que eso no es lo que dice la palabra de Dios, si sabemos que eso no es lo que eso es lo que no nos enseña, no es lo que enseña el Espíritu Santo, nosotros, ¿cierto? No estamos para contender. Llevémoslos como esa virgen, llevémoslos a Cristo, llevémoslos a la palabra de Dios para que ellos sean fortalecidos grande y poderosamente. Por eso en el versículo 5, vamos a extendernos hasta el 5, dice, y pienso que nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Pablo no se sentía inferior a aquellos grandes apóstoles. Pablo no sentía celo, sino Pablo tenía algo muy claro en su corazón, ¿cierto? Y en su alma, era tener en primer lugar a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, y nos enseña el versículo, vamos de regreso otra vez, hijos, a primera de Filipenses 1, 16. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. ¿Qué estaban haciendo unos? Unos anunciaban a Cristo por contienda, ¿cierto? Otros anunciaban a Cristo por defender el Evangelio. Otros anunciaban a Cristo, ¿cierto? Por amor, hermanos. Algunos anuncian a Cristo por amor, ¿cierto? Otros anuncian a Cristo por contienda. Otros los hacen por envidia. Pero nosotros lo tenemos que hacer por amor, hermanos preciosos. A la verdad, hermano, el amor de Cristo soy yo, eres tú. El amor de Cristo somos nosotros. Ese amor de Cristo tiene que ser la identidad de tu vida y de mi vida. ¿Sí? Porque la única manera de que nosotros podamos ser fortalecidos, ¿cierto? Es cuando tenemos el verdadero amor de Dios en nuestras vidas, en nuestros corazones. Por eso lo hacemos por amor. Por eso en ese versículo 16 dice que los unos anuncian a Cristo por contención, hermano. ¿Qué más dice? Dice, no sinceramente. O sea, no son guiados por el Espíritu Santo de Dios, sino son hipócritas. No lo hacen con sinceridad, lo hacen buscando su propio beneficio. Pero dice en el versículo 16, pensando, ¿cierto? Añadir a mi aflicción, a mi aflicción, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. El versículo 16 y 17 nos guían a nosotros, ¿cierto? En algo muy claro, que mientras tú y yo tengamos a Cristo en primer lugar y que prediquemos el Evangelio de Cristo, Dios seguirá respaldándonos. Nunca va a permitir que tú y yo quedemos en vergüenza. Mire lo que nos enseña Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 3. ¿Qué nos enseña esta palabra? Dice, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones. O sea, Pablo estaba en una prisión, pero él no lo inquietaba la prisión, la angustia, el dolor. A Pablo lo que lo movía era el amor de Cristo, el amor por los hermanos, ¿cierto? Para el progreso del Evangelio. Nada de lo que estemos viviendo en estos momentos debe afligirnos. Nada de lo que estemos pasando en estos momentos. Las noticias que pueden llegar a tu vida, a mi vida, no pueden sacarnos del progreso del Evangelio de Cristo. Tenemos que seguir creciendo espiritualmente, amados hermanos. Por eso no nos inquietemos. Sabéis que estamos puestos ¿para qué? Para la defensa del Evangelio. Dios te puso a ti y me puso a mí. Somos la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Es para qué? Para que
para que el evangelio de Cristo avance, para que progrese la palabra de Dios en las almas y en los corazones de las personas. Pero otros los hacen por intereses personales, como le dice en el versículo, ¿cierto? Buscando su propio ¿qué? Beneficio. ¿Qué más nos enseña en el versículo 17? ¿Sí? Es porque cuando la gente predica, ¿cierto? Por envidia. La gente cuando contiende con la palabra de Dios, esos tipos de personas provocan muchas dificultades dentro de la iglesia. El que predica por contención es una persona revoltosa. Tiene un espíritu de maquinación, ¿cierto? Y es una persona que le gusta sembrar la cizaña con la palabra de Dios. Yo sé, hijos, que de esos conocemos, no pocos, sino conocemos muchos. Estas personas usan la palabra de Dios, ¿cierto? Para formar siempre contienda. Son egoístas. Ese tipo de personas son hipócritas, amados hermanos. Mire lo que dice Gálatas capítulo número 5, versículo número 20. Dice, ¿qué hay en el corazón de esas personas contenciosas? De esas personas envidiosas. Lo que tienen en su corazón es idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones y herejías. Estos tipos de personas están siendo usadas, ¿cierto?, por las obras de la carne, por los dardos del enemigo. Pero cuando nosotros lo hacemos por amor y por la buena voluntad, es que estamos siendo guiados por el Espíritu Santo de Dios, amados hermanos. Mire lo que nos enseña Gálatas capítulo 6, versículo número 3, 12 y 13. Gálatas 6, 12 y 13. Ahí adelantico, ahí atrásito un poquitico de Filipenses, amados hermanos. Dice en el versículo número 12, todos los que quieren agradar en la carne, esto os obligan a que os circuncidéis. Todos los que viven, cuando dice aquí agradar en la carne, dice todos los que viven conforme a la carne, siempre quieren que se hagan cosas físicas, cosas que se vean, ¿cierto? Hagan 40 días de ayuno, ¿sí? Y como todo ese tipo de cosas, ¿cierto? Hagan 10 días de vigilia. O sea, son cosas de la carne, hermano, de la carne. Porque la palabra de Dios, si mora y vive en ti, el amor de Dios y la buena voluntad de Dios está en ti y en mí, amados hermanos, lo único que Dios hace en nosotros es que progrese el evangelio. Porque mientras se hacen todas esas obras de la carne, lo que hacían estos judíos, ¿cierto? Que se circuncidaran en la carne porque ellos querían ser exaltados. Ellos querían que le dijeran, wow, ellos como saben, son unos duros. Son hombres guiados por Dios, pero dice el versículo número 12, dice, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. ¿Sabe por qué lo hacían ellos? Que se circuncidaran, llamando la atención hacia ellos mismos, ¿cierto? ¿Para qué? Para no sufrir persecución, ¿cierto? A causa de la cruz de Cristo. Pablo que sufría persecución. ¿Por qué? A causa de la cruz de Cristo. Pero estos no querían, ¿cierto? No querían hacer absolutamente nada, sino querían cargar a los demás para ellos, ¿qué? Vivir vanagloriándose. Dice en el versículo 3, dice, porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley. ¿Qué quiere decir con eso? Ellos no guardaban la ley. Ni aún, dice ahí, porque ni aún los mismos que se circuncidan guardan la ley, porque si guardaran la ley y pusieran en práctica la ley, nunca hubieran matado al Señor de gloria, hermanos. Pero no lo hacían, pero sí querían que los demás lo hicieran, como en el tiempo de hoy. Muchos predicadores, sí, los ponen a hacer muchas cosas, los ponen a sembrar, a pactar, a hacer ciertas cosas, ¿cierto? Y eso no le agrada a Dios. Por eso en el versículo 3 volvemos y decimos, porque ni aun los mismos se circuncidan, guardan la ley, pero quieren que nosotros, que ellos, que vosotros, que los que están predicando la palabra de Dios, que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. O sea, ellos quieren, ¿cierto?, que los demás hagan todo, ¿no es cierto? Pero ¿quién va a recibir la gloria? ¿Quién va a ser exaltado? Ellos.
Y por eso dicen, wow, ese es un tremendo siervo de Dios, ese es un tremendo ministro del Evangelio. No, hermanos preciosos, lo único que tú y yo tenemos que hacer siempre, ¿cierto? Es resaltar, mostrar, poner por obra el verdadero amor de Cristo para el progreso del Evangelio. En el versículo 18, Filipenses 1:18, dice, ¿qué pues? Pregunta, ¿qué pues? Que no obstante de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Pablo, ¿qué está diciéndoles? Pablo, que le está enseñando a la iglesia de Filipo y hoy el Espíritu Santo a nosotros. Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Pablo, ¿de quién hablaba siempre? No de su vida personal, no de las tribulaciones, ni de los padecimientos que él pasó o que estaba viviendo. Cristo. Para Pablo, Cristo era la verdad. Cristo, dice, es anunciado. Y en esto me gozo y me gozaré aún. Pablo, en esos momentos que estaba viviendo, un gozo poderoso, el gozo del fruto del Espíritu Santo de Dios. Por eso es que es importante que tú y yo seamos esforzados y valientes. Por eso ese versículo 18 nos enseña que lo importante para él es Cristo predicado. Es trágico para nosotros en el día de hoy que haya hombres corruptos de entendimiento, amados hermanos, que estén predicando a Cristo por envidia o porque contienden. Por eso dice al principio del versículo 18, ¿qué pues? O sea, ¿con qué resultado? Tal proceder me molesta, como ellos pensaban, decía Pablo, que no obstante sus malos pensamientos acerca de mí y sus intenciones egoístas, la causa que llevo en mi corazón es adelantada. De todas maneras, de predicación sea por pretexto o con motivo indigno o por verdad, de puro amor a Cristo, Cristo es anunciado. Por pretexto, ¿cierto? O de puro amor de verdad, Cristo debe ser anunciado. Debe anunciar, debemos predicar, debemos ser esforzados y valientes como los hermanos en Filipos, como dice en el versículo 14. Y la mayoría de los hermanos cobrando ánimo. ¿En quién? En el Señor, hermanos. Iglesia preciosa, en este momento nosotros tenemos que cobrar mucho ánimo. Cuando Dios permita abra esas puertas, tenemos que salir de nuestras casas. Tenemos que mostrarle al mundo que mientras nosotros cumplíamos los propósitos, ¿cierto? No, los propósitos no del gobierno, sino de Dios en nuestra vida. Pero aquí en la tierra, de parte del gobierno, de parte de las autoridades establecidas por Dios, nosotros aprovechamos ese tiempo y Dios nos permitió crecer espiritualmente. Mostrarle al mundo, ¿cierto?, que no nos faltó absolutamente nada, porque la palabra de Dios dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Iglesia amada, si tu alma y mi alma es próspera espiritualmente, todo lo demás abundará en nuestras vidas. Gloria a Dios. Sigamos, hermanos preciosos. Dice en el versículo número 19, gloria a Dios. Versículo número 19 dice, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Ay, ay, ay. ¿Qué decía el apóstol Pablo? Pues yo sé que todo esto será para mi salvación. Todo lo que Pablo está haciendo dice, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Pablo siempre estaba pensando. Pablo siempre estaba meditando en su alma y en su corazón que Cristo era el todo de su vida. Que Cristo era la razón de ser de su vida. Que el Señor Jesucristo era para él lo más importante, porque ese verdadero amor tenía un resultado maravilloso. Era el progreso del Evangelio. Ese es el resultado que tú y yo debemos tener en estos momentos.
Ese es el resultado que nos permite crecer espiritualmente. Por eso dice, todo esto, dice el apóstol Pablo, me resultará para salvación. Esta proclamación de Cristo, de todos modos, resultará en mi bien espiritual. Cuando tú y yo predicamos, vamos a las almas perdidas, vamos a aquellos que tanto lo necesitan, el crecimiento tuyo y mío y el fortalecimiento será en el Espíritu de Dios. Tenemos que crecer cada día más espiritualmente. Cristo cuyos intereses son mis intereses. ¿Qué decía Pablo? Cristo cuyos intereses son mis intereses. Es por ello glorificado. Y así se adelanta la venida de su reino. Gloria a Dios. Porque entre más, hermanos preciosos, tú y yo hagamos la tarea de predicar la palabra de Dios, la venida de su reino es eminente, hermanos. Que cuando Él venga, amados hermanos, traerá completa salvación. La salvación completa tuya y mío es cuando Él venga por segunda vez. Mire lo que dice Hebreos 9:28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. ¿Y qué más dice? Y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan, hermanos preciosos. No a todos, iglesia. ¿Para salvar a quién? A los que le esperan. Por eso es que es importante, amados hermanos, que tengamos claro que la primer venida del Señor Jesucristo, el propósito principal fue para llevar los pecados de muchos. Amén, hermanos. Y en la segunda venida de Él, amados hermanos, Él se aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado. Ya no tiene nada que ver con el pecado, amados hermanos, sino para salvar a los que le esperan. El Señor viene a salvar a los que lo esperamos. Tú y yo, cada día, tenemos que ser más esforzados y muy valientes, amados hermanos. Esto se tornará en la completa salvación cuando nosotros estamos esperando día tras día la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dice en el versículo 19, por vuestra oración y por la suministración ¿de qué? Del Espíritu de Dios. O sea, tus oraciones, mis oraciones, nos van a permitir, ¿cierto?, seguir teniendo más llenura de la unción del Espíritu Santo. Versículo número 20. Conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. ¿De que qué? En nada, dice el apóstol Pablo. En nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, así tenemos que actuar usted y yo, con toda confianza, con toda pureza, con toda seguridad nosotros tenemos que actuar, ¿cierto?, cuando estamos predicando la palabra de Dios. Cuando estamos expresando el verdadero amor de Dios, con toda, dice, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por envidia o por muerte. Gloria a Dios. Esto es una bendición maravillosa para ti y para mí. Dice Pablo, en nada seré confundido. Porque el versículo 20 dice, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. O sea, en nada seré avergonzado, en nada seré confundido, en nada tengo que avergonzarme de mí, obra por Dios, ni de su obra en mí. Gloria a Dios. Confundido se traduce avergonzado. La palabra confundido, ¿qué se traduce? Se traduce avergonzado. Por eso la palabra nos enseña. La palabra nos está fortaleciendo día tras día. Gracias por esa bendición de Dios. Gracias por esa prosperidad que Dios nos ha dado, amados hermanos. Iglesia, somos privilegiados. Iglesia, no tenemos riqueza tan más maravillosa que la que hoy tú y yo tenemos. El progreso del Evangelio. La palabra de Dios morando en nuestros corazones. Por eso, mire lo que nos enseña Romanos 9:32. Romanos 9:32, gloria a Dios. Romanos 9:32, amados hermanos. Dice, ¿por qué? Versículo número 20.
Romanos 9:32. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, no por fe, sino como por obras de la ley. ¿Qué hacía la mayoría, cierto? En la iglesia en Roma. No iban, no iban tras ella, no iban por fe, sino ¿por qué? Sino como por obras de la ley. Pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Versículo número 33. Como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Amén. Gloria a Dios. Amados hermanos, nunca la iglesia que espera día tras día la venida del Señor Jesucristo, nunca la iglesia, como tú y como yo, estamos convencidos del progreso del Evangelio, nunca tú y yo seremos avergonzados. Por eso el apóstol Pablo en el versículo 20 dice, porque dice, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Iglesia, gloria a Dios, ni tú ni yo en nada seremos avergonzados. Que nadie diga de ti y de mí, ¿dónde está tu Dios? No lo veo, no lo vemos, pero lo vivimos, hermanos. En nada seremos avergonzados. Ahora también, mientras mi cuerpo, decía el apóstol Pablo, está en mis prisiones, como en el versículo 17, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto en la defensa del Evangelio. O sea, ¿Pablo dónde estaba? En la prisión. Cristo, no Pablo. Es Cristo en Pablo. No es Pablo, amados hermanos. Es Cristo, será engrandecido. Hermanos preciosos, cuando tú y yo prediquemos la palabra de Dios, es Cristo el que tiene que ser engrandecido. ¿Sí? Por vida o por muerte. Sea cual fuera el asunto, yo no puedo perder. Tengo que ser quien gane en lo que suceda. Tú y yo no estamos perdiendo ahorita. Nosotros estamos ganando en estos momentos. Nosotros estamos viviendo el poder y la gloria de Dios, amados hermanos. Versículo 21 dice, porque para mí el vivir es Cristo, dice Pablo, y el morir es ganancia. Si nosotros nos ponemos a mirar rápidamente, amados hermanos, ¿cuántas veces la palabra Cristo aparece y Señor del capítulo, del versículo 12 al versículo número 21? ¿Cuántas veces aparece la palabra Cristo? Gloria a Dios. Aparece 7 veces. Por eso, la primera característica que debemos aprender en este día es que tú y yo tenemos que colocar al Señor Jesucristo, ¿cierto? ¿Dónde? En primer lugar, hermanos. En nuestros pensamientos, en nuestra manera de actuar, en nuestra manera de obrar, en nuestra actitud, que Cristo sea siempre el primero en todas las áreas de nuestra vida. Por eso dice en el versículo número 21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Que tu vida y mi vida, ¿cierto? El vivir sea Cristo. Y el día que muramos sea ganancia. Como Pablo lo planteaba de esa manera. Por eso dice en el versículo, dice, porque en todo caso, yo saldré aventajado, dijo el apóstol Pablo. Porque para mí, el vivir es Cristo. Todo cuanto tengo de vida, tiempo, fuerza, es de Cristo. O sea, todo lo que tenía Pablo, de tiempo, de vida y de fuerza, es de Cristo, hermanos. Es de Cristo. Y dice también, Cristo es el solo propósito de mi vida. Pablo, que decía, Cristo es lo único
que hay para mi vida. No hay más. Por eso en Gálatas 2:20 dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén, hermanos. O sea, ya no vivía Pablo. Pablo decía, el morir es ganancia para mí. No el acto de morir. No el acto de morir físicamente, sino como el griego lo expresa, el haber muerto. El haber muerto a nuestros delitos y pecados. O sea, al haber muerto al viejo hombre, hoy tú y yo somos nuevas criaturas. Las cosas viejas ya pasaron. ¿Sí? Es el estado de la muerte pasada que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Ahora, Señor, ahora hijos preciosos, la glorificación de Cristo mediante mi muerte, que es mi fin primordial. ¿Cuándo seremos glorificados? Cuando estemos en una eternidad con nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Por eso Pablo dice, será una ganancia positiva para mi vida que la muerte. Porque dice el versículo, el morir para mí es una ganancia positiva. Pero el vivir para Pablo, versículo número 22, entramos en la segunda característica que tiene esta enseñanza. Número 2, ponía a otros en segundo lugar. Número 1, ponía a Cristo en primer lugar. Número 2, ponía a otros en segundo lugar. O sea, primero era Cristo y segundo en su vida eran ¿quién? Sus hermanos, sus hijos espirituales. En el versículo número 22, hermanos. ¿Qué dice el versículo número 22? Dice, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Miren, dice, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. ¿Cierto? Pablo decía, no sé entonces qué voy a escoger. No sé qué voy a hacer. ¿Qué es mejor para mí? ¿Cierto? Si el vivir dice esto, pero si el vivir en la carne, si esto os digo, la continuación de esta vida, la que estoy estimando en menos, es el fruto de mi labor, eso es la condición en la cual está envuelto el fruto de mi obra ministerial. O sea, Pablo lo que estaba diciendo en esta porción de la Escritura es que su vida estaba envuelta en el fruto del ministerio que Dios le había dado. Eso es lo que Pablo en este versículo 22 dice. No sé entonces qué escoger. Iglesia, que lo que tú y yo estemos viviendo sea el resultado del fruto del ministerio que Dios nos ha dado. O sea, que nosotros expresemos, que nosotros, ¿cierto?, enseñemos, proclamemos lo que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo nos están dando, amados hermanos. Por eso el apóstol dice en estos momentos, si se me diese la oportunidad de escoger, pues las dos alternativas son igualmente buenas. Mire lo que dice Romanos 1:13. Romanos 1:13. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. ¿Cuál era el principal propósito de Pablo? Dar fruto. Más fruto y mucho fruto. ¿Cuántas veces Pablo había intentado ir? Muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto. El propósito de Pablo de ir donde el Espíritu Santo le decía que fuera, era dar fruto, amados hermanos. No podía quedarse ahí. No podía ahí esperar. No. Siempre donde llegas tú, donde llego yo, donde lleguemos nosotros tenemos que dar fruto.
más fruto y mucho fruto. En el versículo 23 dice, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pablo dice, no sé escoger. De ambas cosas estoy, ¿qué? Estrecho, dice el apóstol Pablo. No sé qué hacer, no sé qué escoger, pero ambas cosas, ¿cierto? Me tienen en estrecho. No sé para dónde correr, ¿cierto? Vivir o morir. E irse es mejor que el quedarse en la carne. El estar con Cristo es muchísimo mejor. Una esperanza grande y maravillosa. El estar con Cristo es mucho mejor. Por eso dice en el versículo 21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir, ¿qué? Es ganancia. O sea, mientras tú y yo estemos en esta tierra, amados hermanos, debemos vivir para Cristo. Por eso, repetimos el versículo 23, dice, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Claro, hermanos, para Pablo muchísimo mejor era morir, porque para él era ganancia. Pero el vivir aquí en esta tierra era para Cristo. Era vivir para el Señor, vivir por Él, para Él. Por eso en el 24 dice, pero quedar en la carne es más necesario. Pablo decir, pero quedarme en este mundo, en la carne es más necesario, ¿por quién? Por ustedes, hijos preciosos. Para mí, el quedarme en la carne, para ti y para mí, el quedarnos en la carne es mucho mejor para vosotros. O sea, para predicarle a otros la palabra de Dios. Por eso Pablo ya aquí coloca, en segundo lugar, coloca, ¿cierto?, a los hermanos, a otros. No se coloca en sí mismo, coloca a otros, amados hermanos. Por eso, el importantísimo que ustedes y yo tengamos claro, quedar, dice Pablo en el versículo 24, quedarse ¿dónde? En la carne. Seguir viviendo algún tiempo más. ¿Por causa de quién? De vosotros. Quedarme aquí en la carne y seguir viviendo por causa de vosotros. Mire lo que dice Hebreos 12:24. A Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. El vivir aquí por Cristo es muchísimo mejor, porque es el mediador del nuevo pacto, es el salvador del mundo, es quien llevó y perdonó todos nuestros pecados. Y gracias al Señor Jesucristo, tú y yo hoy tenemos vida y vida en abundancia, dice Pablo. Pablo está parafraseando, dice Pablo en el versículo 24. ¿A fin de qué? De serviros a vosotros. Estoy dispuesto a renunciar a mi apresurada entrada al reino de los cielos. Qué amor por los hermanos. Qué amor por nuestro Señor Jesucristo. Primeramente, qué amor por nuestro Señor Jesucristo y qué amor por vosotros en estos momentos. Eso es lo que tú y yo tenemos que expresar por los demás hermanos, por las almas, de expresar ese amor, ¿cierto? Es preferible seguir aquí por vosotros, por causa de vosotros, ¿cierto? Porque los llevo, ¿cierto?, en mi mente, en mi corazón y en mis oraciones, gracias al amor de nuestro Señor Jesucristo. Versículo número 25. ¿Qué nos enseña el versículo número 25? Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros, para vuestro provecho y gozo de la fe. Escúchalo bien, hermano. Y confiado en esto. ¿Y qué estaba confiado el Señor? Pablo. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré. Número 1. Confiado en quién? En Cristo. Sé que confiado en esto. Número 2. Sé que quedaré. Número 3. Que aún permaneceré con todos vosotros
para vuestro provecho y gozo de la fe. Aleluya. Sé que quedaré. Sé que estaré con vosotros para el progreso del evangelio, ¿cierto? ¿Para qué más, hermanos preciosos? Dice, para vuestro provecho y gozo en la fe. Eso es lo que tenemos que hacer, iglesia. Si nosotros queremos estar en esta tierra, que sea por vosotros, que sea por las almas, ¿cierto? Para vuestro provecho y gozo de la fe. Para vuestro provecho. Sé que quedaré aquí. O sea, que si nosotros estamos aquí, amados hermanos, si nosotros queremos vivir en esta tierra, es por un propósito grande, el progreso del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Que no sea lo primordial en tu vida las cosas terrenales, ni aún, ni tu vida propia, ni mi vida propia, sino que sea la vida de nuestro Señor Jesucristo en ti y en mí, en la iglesia de Cristo. La iglesia necesita despertar, la iglesia necesita saber qué es lo que tiene, qué es lo que es en Cristo. El amor por nuestro Señor Jesucristo, el amor por vosotros, por los demás. Eso es lo que nos quiere enseñar. Por eso, sed por las intimaciones proféticas del Espíritu. Pablo no entendía en la carne, pero Pablo lo tenía todo claro en el Espíritu Santo de Dios. Por eso en el versículo 25, y confiado en esto, confiado que en el Espíritu de Dios, confiado en nuestro Señor Jesucristo y confiado en esto. Sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros. Sé, Pablo tenía la certeza que se iba a quedar, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Gloria a Dios. Versículo número 26. El versículo 26 dice, para que abunde vuestra gloria de mí, ¿cierto? Para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Ahí Pablo, tercer principio, primer principio, Cristo en primer lugar. Segundo principio, vosotros en segundo lugar, los hijos espirituales. Y en tercer principio, se ponía a sí mismo en último lugar. O sea, primero para Pablo y para ti, para mi iglesia, debe ser el Señor Jesucristo. Segundo, vuestros hermanos, vuestros hijos espirituales, los hermanos de la fe, la familia de la fe. Y tercero, tú y yo. Pablo se ponía a sí mismo en último lugar, ¿cierto? Por eso dice en el versículo número 26, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Para que abunde vuestra gloria de mí, dice. Vuestra gloria de mí, ese era el propósito principal de Pablo, vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, era en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros, amados hermanos. Mira esta reflexión tan importante, amados hermanos, de esta enseñanza. Su cuerpo no era suyo. Pablo sabía que su cuerpo no era de él. Su futuro no le pertenecía. Ni tu cuerpo, ni mi cuerpo nos pertenecen. Ni tu futuro, ni nuestro futuro, iglesia, no nos pertenece. Su reputación era de Cristo, o sea, todo lo que Pablo era de quién? De Cristo. Todo lo que tú y yo somos en la iglesia es de quién? De Cristo, amados hermanos. En contraste, cuando nosotros nos ponemos primero, eso siempre acarrea miseria y acarrea problemas, hermanos. Cuando un ministro del evangelio, cuando un siervo de Dios, cuando un discípulo del Señor Jesucristo se coloca en primer lugar, trae miseria y acarrea muchísimos problemas.
Sé que las dificultades afectan nuestra vida, amados hermanos. Sé que en estos momentos algunos de nosotros, no todos, estamos viviendo las dificultades, sí las estamos viviendo, pero esas dificultades no nos pueden afectar nuestra vida. Esos problemas que estamos pasando y viviendo no pueden afectar nuestra vida. ¿Qué era más terrible y más grave? ¿Lo que Pablo estaba viviendo o tu problema o mi problema? ¿O tus dificultades o mis dificultades que estamos pasando? Pablo estaba preso, estaba en una cárcel, amados hermanos. Y tenemos que tener algo muy claro. Hay dificultades que afectan nuestras vidas. Debemos asegurarnos de que tenemos un solo sentir que dice. ¿Cuál es ese solo sentir que dice? Que tiene que decir hoy el discípulo de Cristo. Hoy nosotros como iglesia, Señor, cualquier cosa que venga, quiero que Cristo sea glorificado. Aleluya. Así sean las dificultades, así sea la escasez, así sea la abundancia, así sea la prosperidad, así sea nuestra sanidad, en nuestra enfermedad, Cristo debe ser glorificado. Este es el secreto del gozo del cristiano. Pablo vivía en un gozo impresionante. Pablo se gozaba, Pablo fue lacerado, fue golpeado, lo sacaron como muerto de la ciudad y vuelve y Pablo vuelve, Dios lo levanta, el Espíritu de Dios lo levanta, lo fortalece y vuelve y entra de nuevo a la ciudad. ¿Por qué, amados hermanos? Porque el secreto que debe haber en tu vida y en mi vida, como hijos de Dios y como cristianos que somos, debe ser el gozo del Espíritu Santo de Dios. Ese gozo es lo único que nos puede, ¿cierto? Nos puede fortalecer en los momentos de dificultad, amados hermanos. Y vamos a terminar con este resumen de la enseñanza de hoy, el progreso del Evangelio. Una pregunta que vamos a hacer. ¿Estaban las cadenas en sus muñecas? ¿Estaban en sus prisiones? ¿Estaban sus enemigos causando problemas por su predicación egoísta? ¿Qué pues? Son preguntas que tú y yo tenemos que hacerlas. Hermano, ¿estamos predicando a Cristo? ¿O estamos hablando más de las dificultades, de la adversidad? ¿O del problema que está viviendo nuestra nación? ¿O estamos hablando más de nuestro Señor Jesucristo? Gloria a Dios. ¿Estaban sus amigos preocupados por Él y rogando por Él? ¡Excelente! Esto exalta a Cristo. Que todas estas preguntas exalten ¿qué? A Cristo. ¿Existía la posibilidad de que Pablo muriera? Entonces Cristo será magnificado por vida o por muerte, gloria a Dios. Si Pablo hubiera muerto, ¿cierto? ¿Qué hubiera pasado? ¿El Señor Jesucristo hubiera sido magnificado? Claro. ¿Por qué? Porque murió por causa del Evangelio del Señor Jesucristo. Esto es solo el sentir, poner a Cristo y al Evangelio por encima de cualquier otra cosa, eso se llama ser un verdadero cristiano, un verdadero siervo de Dios. Amén, hermanos. Poner a Cristo y al Evangelio por encima de cualquier otra cosa. Cuando pongamos a Cristo en cualquier circunstancia, tendremos gozo, tendremos paz y tendremos mucha alegría. Cualquier circunstancia que la que tú estés viviendo, la que yo esté viviendo, debemos de colocar a Cristo, al Señor Jesucristo, por encima de todas estas cosas. Pablo no era prisionero de Roma. ¿Era prisionero de qué? De Cristo Jesús. Tú y yo no somos prisioneros de una pandemia. Tú y yo no somos prisioneros de un virus, del gobierno nacional. Nosotros somos prisioneros de Cristo, amados hermanos. Mire lo que dice Efesios 3.1. Ahí mismo, Efesios 3.1. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Estaba diciendo Pablo. ¿Qué nos dice hoy el Señor? ¿Qué nos dice su palabra? Gocémonos en el Señor. Disfrutemos en el Señor. Gocémonos. Como el Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo está en ti y está en mí, como iglesia. Por eso dice el versículo 1:3:1, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto
el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es que seguro, iglesia. ¿Qué mejor seguridad estar en las manos del Dios que creó los cielos y la tierra? ¿Qué dice Filipenses 4:1? Gloria a Dios, Filipenses 4:1. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Aquí algo bien importante, iglesia. Así que, hermanos míos, Pablo, ¿cuál era su segundo propósito en el corazón de Pablo? Sus hermanos. Su primer deseo, su primer convicción, la mayor alegría, Pablo, era Cristo. La segunda eran sus hermanos. Por eso dice, así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y coronavirus no, y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. ¿Qué está pidiéndonos hoy el Espíritu Santo, iglesia? Que vivamos gozosos, que estemos regocijados, porque el gozo del Señor mi fortaleza es. Los soldados a sus muñecas no eran guardias. En Pablo, hermanos, mire todo lo que Pablo expresaba, y en sus muñecas cadenas, hermano. Eran almas por las cuales Cristo murió. Pablo no miraba a esos guardianes, ¿cierto?, con malas intenciones. Pablo no los miraba con odio. Pablo miraba a esas almas, porque por esas almas Cristo murió por ellas. Nosotros debemos mirar a todas las almas, porque por esas almas, ¿cierto?, y por ti y por mí, Cristo murió por ellos, hermanos. Pablo tenía una audiencia cautiva. ¿Qué dice en el versículo, Filipenses 1:13? ¿Qué dice? De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Gloria a Dios. O sea, Pablo tenía mucha gente por su buen testimonio, porque era un hombre lleno del Espíritu Santo, porque era un siervo, un ministro de Dios lleno del Espíritu Santo y de sabiduría, amados hermanos. Dice en el 4:22, ¿qué dice el versículo 4:22? Filipenses 4:22 dice, todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa de César. Pablo, ¿a quién se había ganado? A los soldados, a los que trabajaban en la casa de quién, de César. Eso es, pero ¿quién lo hizo? Lo hizo el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque Pablo puso en primer lugar a Cristo, en segundo lugar a la familia de la fe, y en tercer lugar se puso él. Eso es lo que tú y yo tenemos que tener claro. Cada palabra nos va a enseñar a ser verdaderamente siervos de Dios. Hermanos preciosos, la conclusión de la enseñanza de hoy es que este apóstol, varón de Dios, ¿cierto?, ganó a algunos de ellos para Cristo, algunos de ellos. Por eso dice en el versículo 22, dice, todos los santos os saludan, y especialmente a los de la casa de ¿quién? De César. Gloria a Dios. Por eso tú y yo debemos estar firmes hoy más que nunca. Estar convencidos de que con Cristo Jesús somos más que vencedores. Por eso, en el día de hoy, no podemos estar repitiendo lo que el mundo habla. Pablo repetía lo que el Espíritu Santo de Dios le daba, en la mañana, en la tarde, en la noche y en todo lugar. Tú y yo tenemos que repetir lo que la palabra de Dios, lo que el Espíritu Santo nos está dando, lo que el Espíritu Santo está grabando y que grabó hoy en las tablas de nuestro corazón. Mire, hermanos, esta importante reflexión. El cristiano de un solo sentir no permite
que las circunstancias lo venzan. El cristiano de un solo sentir, el cristiano que permanece en comunión, en la intimidad con el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo de Dios, ninguna de las circunstancias que lleguen a tu vida y a mi vida nos pueden vencer. Esas circunstancias las convierte la misma en oportunidades. ¿Qué hace Dios con esas circunstancias? Las convierte en oportunidades para magnificar a Cristo y ganar almas. ¿A cuántos Dios ha sacado de esas circunstancias, de esas adversidades, de esas enfermedades, de esa angustia y de esa escasez? Pero no glorifican a Cristo. Tú y yo lo tenemos que hacer, iglesia amada. Tú y yo tenemos que seguir siendo esforzados y valientes. Número 1, el progreso del Evangelio. Cristo que sea el primero en nuestras vidas. Nuestros hermanos de la iglesia, vosotros, en segundo lugar, y en el caso tuyo y mío, en tercer lugar. Cuando tenemos ese orden, como Pablo, como el Espíritu Santo le enseñó a Pablo que lo hiciera de esa manera. Por eso también tenemos que estar en la comunión del Evangelio. Es que los tengo en mi mente, los tengo en mi corazón y los tengo en mis oraciones. Gracias, hermanos, por este propósito. Gracias por esta palabra que el Señor nos ha regalado en el día de hoy. Y le pedimos tanto a Dios y al Espíritu Santo que siga ministrándonos, que siga enseñándonos y que siga fortaleciéndonos. Bendito Padre nuestro que estás en el cielo, te damos infinitas gracias por esta palabra profética. Te damos gracias para que esta palabra, al cual tú, Señor, Padre de la gloria, la has enviado, siga, Señor, cumpliendo el verdadero propósito. Todos los preceptos, todos los propósitos, Señor, para cual tú la has traído a cada una de las áreas de nuestra vida. Gracias porque hoy nuestra alma ha sido fortalecida. Porque gracias damos hoy porque nuestra mente y nuestro entendimiento han sido renovados poderosamente con tu palabra. Porque tu palabra dice, vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Padre del cielo, te pedimos que en esta mañana preciosa, tú nos sigas ministrando grande y poderosamente. Tú nos sigas enseñando y fortaleciéndonos en todas las áreas de nuestra vida. Te suplicamos y te pedimos, Señor, que en este nuevo día, a partir de este momento, Señor Padre de la gloria, apliquemos exactamente la enseñanza tal como está escrita en tu palabra, Señor. Padre de la gloria, que en primer lugar tengamos a nuestro Señor Jesucristo. Que en segundo lugar tengamos a vosotros, nuestros hermanos, y que en tercer lugar esté mi vida, esté tu vida. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tus bendiciones y oramos en este momento por la unidad del Espíritu Santo de Dios en tu iglesia. Que vivamos, Señor, con alegría de corazón. Que vivamos regocijados, Señor, alegres y contentos. Que aún estando en la condición que estaba el apóstol Pablo, amados hermanos, nunca miró la circunstancia, la adversidad, nunca miró su situación. Siempre tuvo, en primer lugar, a nuestro Señor Jesucristo. Que aún hasta los de la cárcel, aún los que a Él le servían, aún los que lo rodeaban, Él los ganó para Cristo. Padre del cielo, por favor, ayúdanos para que nosotros salgamos cada día fortalecidos en la unidad del Espíritu Santo de Dios en este propósito y en este día lleno de grandes bendiciones. Gracias, Señor, por tu palabra y gracias, Señor, por tu bendición. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Amados hermanos, le doy infinitas gracias a Dios por vuestras vidas. Le doy gracias a Dios por sus oraciones. Le doy gracias a Dios por el propósito que Él ha colocado en sus vidas. Qué alegría tan grande, qué gozo tan maravilloso poder seguir compartiendo con todos ustedes en la unidad del Espíritu Santo de Dios. Hoy
estoy ausente en el cuerpo, pero estoy presente en el Espíritu de Dios. Gracias por enseñarnos hoy esta palabra tan maravillosa, esta palabra que sigue transformando y renovando todas las áreas de nuestra vida, para la honra y la gloria de Dios Padre. Dios los bendiga, hermanos. La paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo siempre estén con todos vosotros.